Plaza Podcast. La Paella Rusa, con Lucía Márquez, Andrés Boix, Guillermo López y Marta Meneu. Hola, personas payísticas. Aquí estamos una semana más en La Paella Rusa. Seguimos con nuestra ya tradición de grabar cada semana en un lugar diferente una cantidad de personas diferentes. Y nuevamente, hoy, la variación de hoy es: hola, Guillermo López, ¿qué tal? Hola Lucía Márquez, ¿cómo estás? Muy bien. En casa, igual que creo que tú, porque ya conocemos tu Todos, yo rincón. acabo de llegar a casa, desde un misterioso lugar castellonense, acabo de llegar a casa ahora. Y no tenemos a Andrés Boixpaló porque está con sus negocios. Él tiene Tiene muchos negocios, bolos, tiene negocios, negocios. tiene Es cosas, una cosas. persona, sí, muy ocupada, pero tenemos esta vez sí a Marta Meneu. Hola Marta, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Yo también estoy en casa, pero estoy poco a poco amueblando. Claro, ese fondo es Mm. nuevo. Sí, Bastante. es verdad, y tiene como más vida, ¿no? Tu fondo Sí, ahora era un sí, fondo como muy de hospital y ahora en cambio parece algo mucho más sí. acogedor, muy bien, Me muy bien. faltan Claro. las cortinas, por eso se ve Mm. todo persiana, pero bueno, estamos en ello. Bueno, las Si cortinas, estáis viendo el programa a través del canal de YouTube de Plaza Podcast, veréis que Marta tiene una estantería roja bastante chula. Si solamente lo estáis escuchando y no viendo, pues no lo veréis, pero tendrán que imaginárselo. tendrán que confiar en nosotros. Es muy chula la estantería. Una estantería, por cierto, de una empresa sueca que actuó muy bien el día de la Dana Ah, y posteriores, o sea que no una estamos empresa en publicidad. que había hecho algún tipo de plan en Mm. caso de posibles problemas hidrológicos y que había construido ¡Qué en locura! alto. ¡Qué locura! Como si eso fuera Por algo que pudiera preguntar a pasar. un geólogo Total, porque haya alguna pasado cosa. en ocasiones anteriores, porque sea un problema recurrente, porque Y sea... dijeron, Es- Y mira, ¿y oye, si? ¿Y si hacemos una rampa? les perdonamos sus albóndigas hasta su codillo después de algo así. Les perdonamos todo, todo. Ay, yo trabajo mucho esas albóndigas, la verdad. No sé, a mí me gustan, Las, a mí me gustan mucho. la versión vegana está muy buena también, la de No, proteína vegetal. no he caído hasta ahí tan bajo, iba a decir, no he caído tan bajo, pero casi. Pues yo no la desrecomiendo, la recomiendo. Está buena, ¿eh? Está buena. Bueno, Esto no es un espacio patrocinado por ninguna marca, ninguna empresa sueca. Bien, para esta semana, pues no había, podía ser de otra manera, tenemos sí o sí que hablar del aniversario de la Dana, porque es lo mm, que yo creo que ha protagonizado de una forma u otra pues toda la actualidad sí, sí. valenciana. Yo creo que está dando un poco el salto a la actualidad estatal. Mm. Sí que tenemos un problema nuevamente, que es que Mazón, un poco antes de que este programa sea grabado, ha dicho que está reflexionando y que en los próximos días hará una comparecencia. Yo espero que los Pero, próximos días sea unos cuantos días después de este programa. pero no te preocupes, porque lo que ha pasado es que Amazon ha dicho eso, y luego, claro, la gente se ha emocionado, ha hecho, ¡ah! Va a Obviamente. ser una comparecencia y ¿para qué puede comparecer Mazón, no? Entonces se han emocionado todos. Además ha dicho que él se ha visto muy afectado por lo que las víctimas. Eso de que le llamen rata, hijo de puta, por lo visto, pues le ha afectado, le ha Sí, afectado. asesino cabrón, nos has jodido Asesino la vida. cabrón. Sí, esas cosas. Y ríete, vete con la Sí. periodista. Todo eso, pues parece que le ha afectado. Y entonces ha hecho esas solemnes declaraciones. Y, a la entrada de un acto que, por cierto, era también en la Ciudad de las Ciencias. Y luego ha salido y ha dicho que, sea cual fuera su reflexión, no va a tener efectos políticos. Ah, vale, es que claro, yo solamente he visto Lo va a la marcar primera un Pedro parte, no me Sánchez. lo puedo creer. Sí, sí. Encima el ¿Y qué cabrón ya efectos va a jugando. tener? De ningún tipo, pues que llorará ante las cámaras, supongo. ¿Habrá Bueno, compuesto un un Pedro tema? Sánchez a lo Puede mejor ser, escribe puede una ser. carta o Habrá hecho algo. un tema, Claro. es verdad, o una A lo carta. mejor es una cancioncita y Pues va a puede ser. cantar. Es Sí, una Además, comparecencia además, guau. o un baile de Abascal, TikTok, que también tiene por ahí la huella digital de Carlos Mazón, es un Sí. tema también. y además luego ha salido Abascal por la tarde y ha dejado claro que él apoya a Amazon a muerte y que no va a permitir que Amazon deje el gobierno, así como así. Ah, Es pues una nada, vergüenza entonces, que ese funeral lo montó la Moncloa para dejar mal a Amazon, total, por 200 muertos. Que ya, la gente queda mal por cualquier cosa. O sea, mueren 200 claro, personas por tu culpa claro, y no ya era solo por eso, difícil, y dejarle ya, mal no era. y ya solo por eso la inquina socialista intenta dejarte mal. Y entonces, pues que él está indignado con el sanchismo y que por supuesto él está a tope con Amazon mientras ponga corridas de toros. 200 muertos, corridas de toros, corridas de toros. Eso es un poco ¡Qué lo que ha venido a maravilla! decir. Pues me En había perdido esta, resumen, esta última parte. ¡Qué bien! ¿eh? No te preocupes, es que, claro, ¿sabéis qué pasa? Que yo hoy
a diferencia de Andrés, que no ha venido, yo también tenía un polo de los míos, pero yo he hecho por venir y de hecho os he hecho esperar un buen rato, lo siento, porque he tenido un atasco en la entrada de Valencia, 40 minutos, Yo he puesto una Valencia, lavadora Valencia ciudad en de ese Fórmula tiempo. 1. Y mientras tú ponías una lavadora, yo he puesto la radio y entonces me he enterado de estas cosas. Y he visto que Es los que medios son útiles, los medios sirven, los medios, mira. la radio, claro, inmediatez, Claro, claro, tal. claro. Sí, 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 como los años Yo, 90, como los 90 me he enterado de la actualidad. Muy bien. o sea, no me lo puedo creer porque, no sé vosotros, pero claro, yo, después de todo lo que pasó en el funeral de Estado, veías a muchísima gente gritándole Ujú. con toda la razón del Sí. mundo, gritándole cosas. Veías la cara un poco descompuesto. Se podría Es que no decir, tanto, pero ¿eh? en realidad Yo no, yo no lo estoy vi con tan Marta. descompuesto, Estaba ¿eh? como nuevo el tío, Yo, le daba igual, le daba exactamente igual. no sé, o ya a lo Hay mejor que estoy yo ver que... sugestionada de pensar que es imposible no estar Marta, Marta, descompuesto, esto, pero esto te va a gustar. Creo que Lucía ha sido masonizada. Claramente Así. Lucía ha No, sido yo lo dije, masonizada. o sea, yo hace un año, yo me acuerdo de verla cuando él sale en Apunt Ujú. diciendo pues a las 9 de la noche, pues si podéis subir a un primero, pues subid a un primero. Y yo pensaba, este señor mañana va a estar fatal, va a estar Ujú. rotísimo, va a haber asimilado todo lo que ha pasado y tal. Un Y año no, después, un entonces año yo como después. que un poco estoy curada de eso y yo simplemente creo, o sea, yo lo veía ayer. Y estaba, o sea, porque es que también es verdad que a mí me sorprendió que incluso hasta por la mañana la gente se pensaba que iba a decir que no iba. Y es como, es que era imposible que no fuera. Quiero decir, era demasiado... Mira, él estaba, puede que le llamaran rata, hijo de puta, que fue una situación que cualquier persona normal no soportaría, pero no soportaría hace tiempo. Pero él estaba como en la boda de su primo segundo. O sea, qué Sí, coñazo de boda me es tengo que que, comer ahí en claro, la tú le ves la ceremonia, qué cara y coñazo, está, y ya sí, está está. disociando a tope, pero Claro, porque yo mi teoría es que llegados a este punto yo creo que tanto él como la camarilla que tendrá en su día a día tal, se han generado como una burbuja donde se retroalimentan totalmente. todo el rato en el discurso de no fue culpa nuestra, Pedro Sánchez no hizo nada, no sé qué, no sé cuántos, y yo creo que él se lo ha llegado a creer, porque la cara que tenía ayer era de estar aquí disociando máximamente en plan, pues me toca aguantar esto, pues vale, pues a ver No, cuándo me... y es una cara de putas víctimas como me da el coñazo, porque es que Sí, encima el sí, tío sí, se un permite el poco, lujo de sí. vez en cuando de soltar cosas que va completamente en la línea de lo que estás diciendo de, bueno, la víctima que se quieren reír conmigo, porque las que no. Y hubo un momento en que no sé quién le dio pie en un congreso del PP o algo así, a que cómo está sufriendo Carlos Mazón y el tío se subió a eso, en plan, yo es que he sufrido mucho porque ha sido muy injusto cómo se me ha tratado. O sea, una cosa que dices, pero tío, por favor, o sea, ¿pero qué dices? Pero es que él realmente creo que cree esa historia. Y como además manifiestamente se la soplan las víctimas, porque se la soplan, pues es la realidad, pues el tío ahí No, sigue. ¿cómo puede ser? Claro, yo es que me estoy sintiendo Bueno, ahora porque mismo tiene un muy desorden naif porque yo, porque tiene un claro, desorden esa cara de psiquiátrico. A ver, disociación, yo este hombre creo que tiene un desorden psiquiátrico, lo digo así de claro. Es que no, Sí, no es hombre, a normal, ver, es que no es normal, es que no, no es no normal. hablamos, no hablamos de que es que ha robado y le han pillado, que eso pues puedes decir, bueno, pues sí Sí. me lo han pillado. Es que es una cosa muy grave y es Pero es mucha que gente que te yo creo odia que, o y le da sea, igual. él psicológicamente no tiene que estar súper centrado en su no. realidad, seguro. Pero es que, por ejemplo, la comparecencia que hace por la mañana ayer, el día Sí. 9 de... o sea, todo el mundo aplaudiéndole, la María José Catalá en primera Sí, fila, sí. todo el mundo aplaudiéndole, abrazándole, significa que se ha rodeado y todo su ambiente le está validando. Me refiero que no es solo él que diga, me da igual y ya está, es que tiene que haber un grupo de gente que le diga eso. O sea, él además es un tío tipo búnker de Alicante, que tiene una serie de Claro. asesores muy, muy intensos que están siempre con él. De hecho, uno se supone que vive con él, comparte piso con él. De hecho, si es que en algún momento él fue al piso en la tarde de autos, pudo ir porque el otro no estaba, porque estaba de Por cierto, visita en una Bilbao. señal de lo caros que están los alquileres en Valencia, Pues que hasta el incluso siendo presidente presidente de tiene la que compartir Generalitat, piso. claro, viviendo en Ahí el centro está. tienes que compartir, Claro, 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 no te queda claramente. otra. Probablemente habrá compartido con su número 3, pero también habrá compartido con algún alemán que de vez en cuando ha tenido Claro, que darle una una habitación o algo. habitación Claro, claro, o sea, alquilada. igual tenemos algún turista de Airbnb que hizo fotos de aquel día y las pruebas definitivas en el auto. Pues este tío, pues eso, vive en esa realidad en la que además esa gente depende de él. Claro, o Claro, sea, claro. Claro, al sí. tío le toca la lotería, que es el presidente de la Generalitat, y como los políticos son todos pues, muy ambiciosos, y eso tampoco tiene por qué ser malo, pues seguro que pensaba ya en ser ministro en un futuro, tal, y todo eso se ha ido a la mierda, pero yo creo que él se niega a aceptar esa realidad, y su manera de explicárselo es que él es inocente de lo que se le dice, que es culpa del calvo de la Confederación, que es culpa del sanchismo, que es culpa de emergencias que es un incompetente, es culpa de todo el mundo menos de él. Y claro, pues ahí sigue. Lo que pasa es que, claro, es increíble que siga
teniendo en cuenta lo que todo el entorno, que no es entorno inmediato de él, es bastante unánime al respecto, ¿no? Porque tú puedes pensar que también es culpa de Pedro Sánchez, puedes pensar que eso era una cosa incontenible, pero que su actuación ese día le invalida como presidente de la Generalitat, es que eso todo el mundo está de acuerdo, porque es evidente, o sea, no hay mucho que decir al respecto. Claro, es que yo creo que parte de la, ¿no?, de la reacción de las víctimas, de la reacción ciudadana, de la reacción de todo el mundo que no es su gente, yo creo que no sería tan furibunda si hubiese sido de he estado allí y hemos tomado una mala decisión, nos hemos equivocado en la decisión que hemos tomado. Y ahí probablemente pues, se pediría su dimisión, etcétera, etcétera, pero no sería con ese odio claramente justificado, pero es que encima era porque estabas de farra y encima estás como mintiendo, Es que lo grave es como eso, embarrando las porque cosas. eso hace que nunca se acabe este problema, porque si este Claro, tío, a ver, ya estamos en un punto, ¿vale? En que, o sea, si él sale mañana y dice, no, es que me quedé con el Ventor, en el Ventorro hablando con Maribel hasta las 8, es que no le van a creer, ¿vale? ya. Ya, Porque eso pero es es que, demasiado poco para lo que la gente está claro, pensando ya. es que lo que ha generado es, y yo lo sigo pensando, es como, o sea, todo, por ejemplo, en el diario.es, toda la reconstrucción que han hecho, el cambio de ropa, el no sé qué, es como, algo muy feo tuvo que hacer para que se haya tirado un año cambiando de versiones, pero no Muy, solo a él, ver, la algo muy Maribel feo, la quiero decir, plana, algo o muy sea, feo moralmente, moralmente, según ya, qué pero me morales. refiero, claro, pero quiero decir que si estaba de sobremesa en el Ventorro comiendo, o sea, no me parece como tan grave, ¿sabes? O sea, quiero decir que tiene que haber, y lo normal es que la gente se piense que hay algo muy feo detrás como para que no lo quieras decir. Aún No. así, yo sí que creo que, o sea, yo esta semana he sido un poco naif en el sentido de que no por él, pero sí que pues con la portada del ABC, un poco ¿Crees que también. iba a caer? Claro, con la actitud que te estaba teniendo últimamente Feijóo y tal, yo sí que, y que al final todos los medios, o sea, mediáticamente ya lo han dado por perdido, yo sí que pensaba que iba a caer esta semana, pero no, ahí Pero es que está. para que caiga, tiene que haber una de estas dos cosas. O que él quiera irse, ¿vale? Eso para empezar. Y que además hay un acuerdo del PP con Vox respecto de quién le sustituye. Y si no hay esas dos cosas, no puede darse el paso. Él no quiere irse y Vox no quiere que se vaya, porque para Vox es un chollo ese tío. O sea, ese tío está haciendo que la provincia de Valencia ahora mismo, o sea, la provincia de Valencia es muy interesante desde el punto de vista de sociología electoral, porque como pasa una tragedia horrible, pero al mismo tiempo la clase política ha fracasado lamentablemente en su gestión de la crisis, no solo el PP, también la oposición, y especialmente el PSPB, que es oposición aquí, pero no es oposición en Madrid, y eso también va en su debe, ha provocado un doble efecto muy importante. El primero, que es la única provincia de las tres provincias valencianas donde, según las encuestas, ganaría la izquierda. ¿Vale? Eso para empezar. Pero el segundo, que es la única de las tres provincias valencianas en donde Vox podría superar al PP. Entonces el PP aquí está hundido en la miseria, como es normal, porque claro, son los que se han comido toda la responsabilidad de esto, la inmensa mayoría de la responsabilidad. Pero claro, precisamente por eso ni el PSPB ni Vox quieren que se vaya, porque es un chollo, porque es un tío que gracias a él pues se sigue socavando el PP más y más y más, y en la provincia de Valencia al menos ellos van remontando, tanto Vox como el PSPB. Y a nivel nacional es el principal argumento que tiene ahora mismo la izquierda para decir, mira, somos diferentes a estos, porque es que estos mira qué gente es, o sea, no es solo que pacten con la ultraderecha malísima de derecha, sino que mira cómo son, o sea, es que son Son unos unos pésimos gestores. sinvergüenzas. Sí, sí, unos sinvergüenzas, pésimos gestores y además sin empatía y sin ningún tipo de humanidad, porque es que, claro, es que esto ya es una cosa obscena ver a ese tío en el funeral ese de Estado poniendo cara de póker, porque es que yo he leído cosas de, ¿qué ha afectado esta Amazon? Y es que, a ver, por favor, que No, si he no estás estado tan un poco, tengo que afectado, pasar esto, a ver cuándo. claro, si no O estás Claro, tan yo sea, de verdad afectado, pensaba no que esa vas. cara, que esa disociación era de estoy tan mal que tengo que poner como una cara, Vale, pero, pero porque no me imagino un escenario en el que te estén echando todo eso y tú estás haciendo la lista de la compra pero mentalmente. es que Lucía, si es que si le afectasen esas cosas, no seguiría de presidente, es imposible. Es imposible porque es un peso sobre la conciencia de cualquiera, algo así demasiado fuerte, si tienes conciencia, como para soportarlo. Y hoy no habría salido troleando a los periodistas, que es lo que ha hecho de, uy, me lo estoy pensando mucho, que sin efectos políticos, que es lo que ha Estoy, hecho. estoy Claro, reflexionando. claro. O Sí, sea, ha soltado pues uno de sus troles, en este caso de trolear. Entonces, este tío, pues, le da igual. Le da igual y lo que piensa siempre es en su supervivencia. Y como quiere seguir, pues, y como Feijóo es un líder débil, porque es un líder débil, porque un líder fuerte asume las consecuencias y dice, mira, este tío nos lo cargamos. Y mañana elecciones en la Comunidad Valenciana. Y ponemos a alguien que no tenga nada que ver con este tío
pedimos perdón por haber puesto a este tío y vamos allá. Y probablemente yo creo que lo mantendrían en el poder. Claro, ¿cuál es el problema? Que si pierden, pues tiene efectos muy grandes en sus aspiraciones, por eso no quiere mover esto. Pero sinceramente, aunque precisamente, mira, hoy en mi sarao de hoy, me han hecho una pregunta muy inteligente, que es que, bueno, el drama que pasa en estas cosas que hemos comentado a veces en la paya rusa de hay movilización, hay críticas mediáticas, pues decía Marta, yo cuando he visto todo lo de la ABC pensaba esta vez caía. Lucía emocionada porque iba a reflexionar. Yo ayer veía, este tío es insostenible. O sea, que los tres pensando que iba a caer. Y al día siguiente, uy, voy a reflexionar, pues ya veremos, tal. Y parece que todo se dilata. Entonces, claro, la pregunta me hacían es, bueno, ¿qué pasa cuando la gente ve que hay estos movimientos para una persona que manifiestamente hay una mayoría social muy clara que quiere que se vaya, no se va y encima hay encuestas que dicen que mantendría el poder la actual coalición de gobierno? Yo, contrariamente a lo que se piensa de que resistir sirve para que las cosas se diluyan, pienso que lo único que sirve es empeorar las cosas para quien resiste. Es decir, yo creo que esto, cada semana que pasa, es peor para el PP. Sí, yo creo que si Mazón se hubiera ido en enero, ya ni nos acordaríamos de él. Y estaríamos hablando de reconstrucción, tal, y un gobierno que lideraría el PP porque era la mayoría que había, y ese gobierno pues ahora tendría que lidiar con estas cosas, pero al menos sin el peso de tener al frente a un señor al que todo el mundo le echa, o casi todo el mundo le echa la culpa de buena parte del desastre. Entonces a mí me parece un error de Feijóo enorme de pan para hoy, hambre para mañana. O sea, no quiero comerme hoy el riesgo de perder la Comunidad Valenciana, pues igual lo pierdes dentro de 2 años mucho más claramente, ¿no? Yo ahí también, en la parte de resistir, porque hablándolo con algunos amigos ayer, no sé a qué parte directamente, o sea, no sé qué parte es de estar completamente de Lulu y qué parte es de por seguir aforado. Y es simplemente con una Ujú. cuestión súper Claro, pragmática de yo aquí no me muevo porque así estoy aforado y mucho más tranquilo. aquí había varios argumentos y los dos más pragmáticos, digamos, de Mazón era Mm. ese y el argumento de tengo que estar para cobrar mis 15 años de sueldo de expresidente. Bueno, que Es eso que ya lo ha conseguido. eso ya lo ha Claro. conseguido, efectivamente. Ese Entonces, check ya está. sí, ya está. Entonces solo queda el aforamiento. Pero ese aforamiento es muy importante, porque claro, tú ves a los autos de la jueza de la Dana vamos, es que el tío presenta su dimisión y está la jueza esperándole con un auto de imputación a la salida del palau. Es que está clarísimo que lo van a imputar conforme puedan. Entonces él Sí. piensa, bueno, pues así no me pueden imputar tan fácilmente. Y con un poco de suerte, igual el juez del TSJ o el juez de... Pero es que yo creo que le van a imputar también, porque claro, tú dices, vale, es que la jueza de la Dana es muy vehemente y muy dura con Mazón, pero seguro que otros jueces piensan distinto. Pero es que la audiencia provincial, que no es quien tiene que decidir la imputación, pero es otra instancia judicial que no es la jueza de la Dana, ha obligado a la jueza de la Dana a que declare Maribel Vilaplana el lunes. Y eso, evidentemente, nos dice que en el Poder Judicial, no solo la jueza de la Dana, hay muchas ganas de imputar a este tío, porque a Maribel Vilaplana solo la puedes querer como testigo para que te cuente cosas de Mazón, solo sirve para eso. Entonces, claro, evidentemente lo van a imputar, tarde o temprano, con lo cual, pues ese camino tiene un final muy claro, ¿no? Claro. Entonces ya es simplemente por estar completamente Y además, delusional. y además hay otra cosa claro, como esta semana hay tantos saraos de la Dana, pues he aprendido mucho sobre cosas relacionadas con la Dana. Y que lo dijo Rosana Crespo, la periodista del Español, que lo Sí. explicó muy bien el proceso judicial, lo que implica. Claro, que yo no había caído en que si tú te imputan como ciudadano normal, pues el juez te imputa, estás investigado porque, Ujú. digamos, pasas por ahí y puedes ser responsable. Pero si imputan a un aforado, tiene que haber indicios ya, más razonables, más solventes. O sea, Ujú. la jueza de la Dana tendrá que hacer toda una formulación de los indicios sólidos que indican que esta persona está investigada porque probablemente es culpable. Entonces ya vas en peor situación, digamos. O sea, es más Claro. difícil que te enjuicien, pero cuando te enjuician estás más jodido. Claro, hay como una base, ¿no? Más sólida, Claro, como de los claro. motivos Y para. tienes que Ya. desmontar ya todas esas motivaciones que se han ido elaborando. Entonces, es de nuevo pan para hoy, hambre para mañana. Pero bueno, más mazón, más mazón. Es como el Porque Gran además, Pampers de 2000, de la temporada de la paya rusa. Sí. bueno, nos hemos quedado sin la. Bueno, aún no, porque creo que estaba en el funeral de esta de ayer, el Aún está, Gampam. aún está. Sí, Estaba. O sea, que aún estaba. está ahí, pero nos hemos quedado sin sección de momento. Que yo lo que iba. O sea, a mí lo que me sorprende mucho es. Yo ayer pensaba mucho con la cara que ponía Mazón en el funeral de Estado, que al final. También me gustaría saber como qué grado hay en Alicante de implicación, de conocimiento de lo que está pasando como en la provincia de Valencia, porque yo pensaba, estás, es que Mazón, vale, tiene su piso aquí en Valencia y tal, y no sé qué, pero al final pues tiene una hija, tiene una mujer, o sea, me refiero, tiene familia en Alicante y yo pensaba ayer, hostia, es que a la hija, o sea, le tienen que decir de todo si se enteran que su padre es, o sea, ¿no? O a lo mejor Sí, en sí. Alicante están como otra realidad paralela y ya Yo está, creo ¿no? que es algo tan bestia que no tiene que haber llegado así. Noemí Galera en Operación Triunfo ha pedido la dimisión de Mazón, así de repente, ¿no? En el directo.
Sí, es que Pero- además Ya se ha estamos, convertido como muy en cultura pop, en plan es como Amazon de Misión, de sí, repente ya sale en conciertos, en programas de televisión. se ha convertido un poco en comodín, en plan, cosa que, y todo el mundo está de acuerdo. Todos lo tienen claro. Pero Sí, sí, sí. porque es que es evidente. O sea, el problema que tiene él es que su caso no es un caso normal. Es un caso con muertos de por medio. Y quiero decir, no es como Aznar en el 11M. Porque ni el tío más progre loco que odiaba a Aznar en el 11M podía pensar que era culpa de Aznar los muertos del 11M. Podías pensar que de una manera así muy alambicada que por haberse metido en Irak, pero no es culpa de él. O sea, él no ha tenido nada que ver No. en que pongan las bombas. Pero es que aquí sí que ha tenido que ver él en que no se tomaba ninguna decisión, ninguna prevención, en que se tomaba el gobierno autonómico a cachondeo lo que estaba pasando, que es lo que pasó. O sea, es el principal responsable de todo eso, por no hablar de que es el principal responsable de todo el entramado político, bueno, político no, todo el entramado institucional que tiene que responder a una crisis como esta. Entonces, claro, es que es una cosa tan insólita que un tío con un DB así no haya dimitido de inmediato o no lo hayan echado desde su partido, que la Mm. situación se vuelve cada día más insostenible. Sí, y luego lo que estabais diciendo de que te imputen como ciudadano normal o no, yo pensaba también mucho con toda la reconstrucción que se ha hecho de las horas en el CECOPI, de Televisión Española, del diario.es y tal, Salomé Pradas. O sea, yo llevo como varios días preguntándome, ¿esta señora tendrá contacto aún con Carlos Mazón? ¿No estará como muy enfadada? ¿Por qué no dice nada? ¿Por qué lo está No, no, protegiendo? empieza a decir cosas, empieza a decir Sí, cosas. sí, ya está Ha dicho empezando una cosita. Sí. Sí, sí, a tirar de la mantita, a enseñar un sí, poco la sí, patita. Un sí. poco, pero Acaba sí. de decir, acaba de decir en los momentos en que estamos grabando este programa que, bueno, que confía en que Maribel La Plana diga toda la verdad. Wow. Pero ¿y por qué Sí. ella no? Es que no, o sea, la llamada esta que hay como a las 8:10, es como no puedo entender por qué ella no Esa explica qué llamada, pasa. yo solo le veo una explicación que es, presidente, vamos a mandar el mensaje, ¿estás de acuerdo? Sí, porque es al minuto siguiente. Claro, claro, por eso, que es como, ¿por qué ella no ha explicitado eso? Es que con eso te lo has cargado ya, o sea, no Claro, o sea, sé. algo pasaría ahí, o a lo mejor se ha cansado ya de estar aguantando la mierda y ha dicho, Pues bueno, yo bueno, creo, sinceramente, yo lo único que veo, porque es que le prometerían el oro y el moro a Ya, cambio de es lo que aguantar. pensé yo, pero Y se ha cansado cuando ve que es una filfa lo del Moro, comparado con el riesgo cierto que tiene, porque hay gente que dice, no, es muy difícil demostrar y tal, pero yo creo que los jueces también son personas y que su interpretación de la ley puede ser una interpretación que no es, o sea, que no es indiferente al malestar social y a los mm, efectos de una determinada negligencia. Entonces yo eso de que no acabe en la cárcel no lo veo nada claro y creo que ella empieza a ver esa posibilidad. Entonces, claro, dice, bueno, ¿y por qué me tengo que comer yo todo esto cuando al final, sí, le llamó muchas veces a Amazon? Yo no creo que fuera solo para informarle. Yo creo que Amazon estaba también un poco en el ajo de lo que se iba a decidir, porque Paco es el presidente, y porque la decisión no se toma hasta que Amazon reaparece de donde quiera que estuviera, con quien quiera que estuviera. Entonces, cambiado de ropa, cambiado de ropa. Es que, claro, cambiamos. os van saliendo como esas, claro, no estaba en un vuelo transatlántico con poca cobertura, porque había tenido una reunión de altos jefes Y de cambiado de ropa, que es una ropa como muy de estar en casa, ¿sabes? Que un poco más y se va, no sé, con un chándal el tío a lo del Secopi. Claro, Una cosa. es que Pues es eso, ahora ya todo. estamos en una situación en la que todo el mundo está pensando en lo que está pensando, que yo no lo voy a decir aquí porque no quiero que le caiga ninguna imputación exactamente. en aforamiento en tal, pero todo el mundo está pensando ya en ese escenario en el que todos ustedes están pensando, todos los broyentes, todas las Ujú. estadísticas están pensando en eso, porque es lo único que podría explicar que no hayan dicho hasta ahora qué es lo que ha sucedido en esas horas. Porque cualquier otra explicación, dices, ¿y para esto? ¿Sabes? O sea, si decirlo Claro. de Martí ya ha tenido el efecto devastador que ha tenido para Amazon, Sí. imaginaos si dijera esa verdad ahora. Pues claro, ¿Es eso que está todo el mundo pensando o algo peor? pero ¿qué puede ser peor que eso? Yo no sé, que se había reunido con un traficante de armas y le estaba comprando unos Kalashnikov. Pero es que Es eso que, no es claro, peor, eso no es peor a ojos de la gente, es mucho peor lo otro, porque suena más frívolo, más, sí, sí, más malvado aún. o sea, tiene que ser, es que es eso o algo que incluya un delito Y rarísimo. además, y bordeando las líneas rojas que yo mismo me he impuesto, Sí, si suponiendo que le comprara armas a un traficante, solo sería moralmente comparable si estuviera engañando a su traficante de cabecera al hacerlo. ya. Es que, ¿Sabes? Y hay más porque es cosas ahí, que hay más entran muchas elementos, cosas en juego. Hay hay, hay muchos muchas elementos cositas ahí. ahí. Y especialmente aparte de su audiencia, que tampoco le da mucha gracia, una cosa es que se haga en la vida privada y otra que eso salta al escenario público, que eso no sé yo cómo lo van a llevar. No sé, yo me parece muy triste lo que ha pasado. Me parece muy triste que la pobre gente que ha vivido ese infierno tenga que ir a ese funeral para decirle a este tío en la cara lo que piensan. Me parece muy bien que se lo digan, sinceramente, porque yo creo que es incalificable que esa persona siga aún al frente de la Generalitat.
Entiendo perfectamente que no quisieran que fuera. Creo que además, en parte, es responsabilidad no solo del PP y de Vox de mantenerle, sino también de la oposición del Partido Socialista, que manifiestamente quieren que ese tío siga. Porque, por ejemplo, ayer algún medio de derechas ha dicho, también se metieron con Sánchez, tal, pero claro, Sánchez no fue comparable, nadie le pegó un grito llamándole rata, hijo de puta, en mitad de tal. Sánchez se reunió con las víctimas junto con los reyes antes de tal. Es decir, no hay color en la percepción que tienen las víctimas de cada uno de los dos. Pero Sí. Sánchez es una persona a la que si yo fuera un familiar de una víctima de la Dana, también le achacaría muchas cosas. No tanto por lo que pasó el día de la Dana, sino por lo que pasó después. El día de la Dana yo creo que decir que es que Sánchez no ejecuta obras y tal, bueno, pues es un mal, el no haber ejecutado obras para que eso fuera más seguro, que es culpa de Sánchez, de Rajoy, de una serie de presidentes o de gobiernos. Pero que luego el tío al día del desastre ya active el modo electoral como siempre y sea lo único que le guíe, que no venga a Valencia durante meses y meses y meses y meses, que manifiestamente el tío esté tan alejado como Mazón de las víctimas, aunque lo disimule posiblemente mejor, yo eso no se lo perdono tampoco. Lo que pasa es que, claro, al menos Que él no es claro, responsable de las muertes. la cuestión, o sea, a mí me gustó mucho como el discurso que llevaban ayer los familiares de las víctimas, Ujú, como explicando que, o sea, haciendo la separación entre el fenómeno ujú, meteorológico y la tragedia humana, y que la ujú, tragedia humana venía a consecuencia de una mala gestión. Entonces, yo creo que la cuestión es que un poco, o sea, Mazón es responsable ujú, presuntamente, es responsable de que la gente no se pudiera salvar y no pudiera reaccionar a tiempo. Pero es eso, que al final todo el resto de recuperación post Dana y tal, es, o sea, a mí me da mucha rabia porque a mí muchas veces me pasa que hablando con gente, yo tengo, o sea, yo conozco gente en las zonas afectadas que desde el primer momento compraron los discursos de Pedro Sánchez y tal. ujú, Y es como, me cuesta mucho como hacer la pedagogía o explicar que claro, que yo también pienso que Pedro ujú, Sánchez tampoco lo ha hecho bien, pero Pedro Sánchez y tampoco Diana Morant y el ujú, PSPB a nivel de aquí, que ujú, son los que se conocen en el terreno, ujú. supuestamente. Pero claro, me cuesta mucho explicárselo a la gente que está comprando ya el discurso de la extrema derecha de todo ha sido culpa de Sánchez. Entonces, creo que también ahí, o sea, por lo que me comentabas, Guillermo, antes de que electoralmente es como muy interesante, Ujú, porque yo no sé hasta qué punto, claro, cada uno se ha tomado el papel de Sánchez de una manera. Los que ujú, han comprado el discurso directamente de la extrema ujú, derecha y de Mazón, los que evidentemente hacen la separación de tendrían que haber estado los quiero castigar electoralmente, pero hay algo peor. Entonces, ujú, hay como ahí como que yo creo que cada uno se lo está tomando de una manera. Pero ayer, ujú, por ejemplo, sí que hubo, de los gritos que hubo en ujú, el funeral de Estado, sí que ujú, se escuchó uno ujú, que los llamaba traidores a vuestro país, como hablando ujú, de todos los políticos, o sea, como de la clase ujú. política en general. Entonces, es como, ¿hasta qué punto ha calado eso Mm. también? No, yo, respecto a lo que estás diciendo y respecto bueno, pues ese colectivo de personas que tiende a buscar culpables, digamos, secundarios, como podría ser Sánchez en este caso, al final también es humano que si tú perteneces o tienes una visión de las cosas, te parezca muy mal lo que ha hecho Mazón, porque eso también, pues en algunas encuestas hay una mayoría de votantes también del PP que piensa que Sí. debería irse, ¿no? Que debería dimitir, pero tu partido piensas que lo va a gestionar mejor, o es tu partido, o odias a los rojos todavía más de lo que te parece mal que han hecho los tuyos, o tienes una alternativa que es Vox. Por eso Vox se beneficia también de esta erosión de Mazón, pero al mismo tiempo, claro, radicaliza, porque si te vas a Vox no es irte a Vox para ser más moderado, sino para ser todavía más cafre que cuando estabas en el PP. Y lo que está pasando en la izquierda yo creo que es parecido. Es decir, yo creo que en la izquierda la gente ve pues, las alternativas que hay, ve a Diana Morant, que es una señora que a mí me parece pues, absolutamente plana y gris, que además tiene una vinculación muy clara con Pedro Sánchez, ve lo que no ha hecho Pedro Sánchez estos meses, que yo creo que la gente también lo tiene en cuenta, la gente de izquierdas, y yo creo que el que se está beneficiando es Compromís. Dijo el otro día, vamos a hacer un mini crossover, ¿no? Con la Comunitat Valenciana, pero Álvaro, una observación me pareció muy inteligente, que es que, y muy reveladora, que según la propia encuesta que había hecho las provincias, que era una encuesta en principio, pues que parecía que todo se mantenía igual, ¿no? Que seguían sumando tal, pero Compromís sacaba 19 diputados, y 19 diputados lo que sacó Compromís Sí. con Mónica Era Oltra. lo mismo que cuando el Botanic, Pero sí. claro, o sea, un Compromís sin candidato, descabezado, que no aparece mucho por ahí, estamos teniendo unas expectativas electorales de 19 escaños, un compromiso con Oltra que podría sacar. Una Oltra que volviera, digamos, una vez el calvario judicial sale bien, suponiendo que salga bien, pues claro, es que Y eso también vuelve puede cambiar. empoderada. Es que eso también puede cambiar el resultado de las elecciones. Por eso yo, esta idea continuista de que en realidad nada cambia y la gente va a votar,
es verdad hasta cierto punto. Es decir, la gente pues cambia de opción. Lo que pasa es que hay varias opciones. Entonces, lo normal es ir de la opción A la opción B. Y claro, eso no te mueve demasiado los bloques, ¿no? Porque los bloques siguen igual. Pero hay algunos que se van a abstención, hay unos que cambian. Y luego, claro, hay una diferencia entre esta gente que le echa la culpa a Sánchez, entre gente que ha perdido el coche o que ha perdido el negocio y gente que ha perdido la vida, sus familiares. La gente que ha perdido la vida nunca le van a perdonar a Amazon, Claro. lo que Es pasó. que yo creo que son como dos malestares Claro. diferentes. Sí, claro. Y además eso es culpa de Amazon y está, bueno, de Amazon, de la Generalitat, y está clarísimo que es así, ¿no? Pero cuando tú tienes un negocio que igual con más diligencia el gobierno central, con mejores Sí. ayudas, que el ejército estuviera al día siguiente y no tal, todas esas cosas que se le han reprochado a Sánchez con razón, eh, la cosa va más ágil, va mejor, pues ese malestar diario que tú generas de que las cosas pues no arrancan, que estás jodido, que te han fastidiado el negocio, que has perdido tu coche, que has perdido tu casa, que no son cosas menores, aunque evidentemente no es comparable con que un familiar tuyo pierda la vida, pues genera un malestar sordo que va a ir más dirigido a quien tiene más responsabilidad. Y claro, como el gobierno central va por ahí, porque no saben ir de otra manera, sacando pecho y fardando toda la pasta que Sí. tiene y todo lo que reparten, pero eso a la gente aparentemente no le llega con la eficacia con la que ellos lo dicen, pues claro, eso genera un cabreo muy grande con el gobierno central. Sí, y luego además de Vox a mí lo que me da un poco de pena o me dio un poco de pena ayer es que no vi ninguna alusión a la responsabilidad que pudiera tener Vox, porque me acuerdo que en Hombre, los primeros claro. momentos sí que Mm, salió Ujú. que Vox fue el mm, que dijo de quitar la UME Valenciana, que mm, han quitado recursos públicos en tal, mm, que la Consejería de Emergencia, no sé si era la mm. de Emergencias, Era venía de de Vox. la Sí, sí, era Vox de Vox. y se quedó un poco así en el aire por el cambio Mm, este de Abascal, de ahora ya mm. no quiero estar en el gobierno. Entonces, como que ayer sí que me dio un poco de pena pensar que parece que eso se ha diluido, que nadie se acuerda de. Porque me acuerdo, ayer en la uno yo es que me estuve todo el día viéndome cosas de la Gana Sí, y al final pues yo al revés, yo me he hecho un porque no apagón sé si yo. informativo porque me estaba poniendo muy triste, me estaba poniendo muy Claro, yo triste estaba y muy llegó un triste, momento que pero era dije, como que no. no podía parar de estar ahí porque estaba como súper conectada. Y en la uno hicieron como una especie de cuestionario Mm. a políticos de qué recordaban de ese día, de dónde estaban, que qué pensaban que se tenía que cambiar o que habíamos aprendido y no sé qué. Y claro, estaban Joan Baldoví y Diana Morant, y luego estaba del PP, como nadie a nivel autonómico había querido salir, había un alcalde random que Por no lo sé que sea, quién claro, era, es que en El de plan, Utiel, ¿no? ¿Era el de Utiel? sí, yo Es creo que era que, una persona que no estaba no. relacionada, o sea, que no había Es sufrido. que yo recuerdo, no, pero eso fue en la Universidad de Valencia, la jornada que hicieron el martes, que había Sí, varios representantes públicos, pero el que vino del PP era el de alcalde de Utiel, que quedó muy bien, porque lo hizo muy bien el día de la gana. claro. Mm. Claro, yo creo, este era como un señor que era como, no tiene Ya. muchísima relación y tal. Y Mm, luego de Vox estaba Llanos, o mm, sea, mm. tal. Y claro, tú lo veías y yo estaba viendo como esa pieza y pensaba, este Mm. tío está hablando como un ciudadano normal y corriente y yo pensaba, es que este tío ha estado ahí dentro y este tío ha tomado decisiones también. Y él estaba como en plan, pues hemos aprendido que hay que mejorar, que hay sistemas de métrica, de meteorología que no funcionan, que no sé qué. Y yo pensaba, ostras, nadie está hablando de que Vox Pero también es tuvo que, un pero es papel que a ahí, Vox, pero ni a siquiera Vox los le ha medios. salido muy bien de chiripa su salida del gobierno. Vox descubrieron un año después de entrar en el gobierno autonómico valenciano y en otros que eso les difuminaba, que eso es lo que el PP hace siempre lo mismo, o sea, y lo hace muy bien. Te mete en el gobierno, te da un abrazo y ese abrazo es el abrazo del oso. Cuando han pasado 4 años, la gente ni se acuerda de que había un socio y votan todos al PP, ¿no? Y ese era el peligro que tenía Vox y con mucha inteligencia se salieron con un pretexto barato, que si los inmigrantes por aquí y por allá. Y entonces por se 15 salieron menas para arriba o 15 menas dice para para abajo, sí. abajo, se salen. En julio, que esto fue Mm, 3 meses antes de la Dana. Claro, y entonces dejan como ya antes descabezado el gobierno de Mazón, que era un gobierno además amateur de amiguetes de Mazón de sí. Alicante, del sector turístico, que no sabe gestionar, como hemos podido ver muy claramente todo este año, no solo el día de la Dana. Y entonces, ¿qué pasan? Pues que esas consellerías, un poco María, que le habían dado a Vox, porque se las habían dado en plan, como nos dan igual, te las damos, las juntaron con consejeres que ya estaban por ahí, como es el caso de Salomé Pradas. Y claro, esta mujer, con 3 meses de experiencia para una consellería que no había pedido, ni le interesaba, ni sabía nada, pues así salió. Pero Es que, claro, ¿qué claro. pasa? Que el desgaste de unas cosas así se lo come el gobierno. Claro. Si tú no estás en el gobierno, aunque el gobierno exista gracias a ti, aunque sea culpa tuya en buena medida que el gobierno tuviera diseñado así las emergencias así de mal, los ciudadanos no te echan la culpa a ti porque no estás. Entonces, les Claro, explico muy bien. Yo creo que es lo que tienes le pasa a un punching Compromís. ball, ¿No? un excelente punching ball. A Compromís se le podría decir que apoya a Pedro Sánchez, un señor que no ha venido a Valencia más que una vez en un año, ¿no? Pero claro, Compromís no está en el gobierno español, entonces Compromís también se beneficia de esto. Ya. Sí que una última cosa del funeral de Estado, que es que no quiero hacer risa, porque no es risa, pero que me fascina, es cómo
al final los que han salido reforzados han sido los reyes. Es Claro, de verdad, con Leticia, con esa totalmente. cara de como seria, pero te toco la manita, escuchando, como muy, muy afectada, a pesar del Botox, extremadamente afectada. Todas los testimonios, es increíble, Y increíble, es que a mí me increíble. dio rabia porque, claro, yo ayer, estando fuera de Valencia, como que necesitaba como sentirme conectada todo el rato con el pueblo valenciano. Y entonces yo estaba como todo el rato intentando, pues eso, ponerme la tele de fondo, la radio de fondo y tal. Y claro, a mí me pasó que también, otra cosa, o sea, como últimamente a Punt, es Sí. como Mm. nadie sabe quién hay ahí al volante. Bueno, sí que se sabe, pero vaya, que nadie al volante. Claro, yo desde el primer momento dije, "Fua, es que no me apetece nada ver la cobertura que va a hacer hoy a Punt, súper blanca, súper capada y tal". Y entonces, claro, yo me vi pues todo el discurso estatal de tema Dana. Y claro, y una cosa fue que a nadie se le ocurrió hablar de Vox en ningún momento, que también es como, es que ni en la cadena SER fue como, ¿por qué nadie habla de esto? Y nadie habló tampoco de el episodio del rey en Paiporta, que es como la gente diciéndole, no vengas, nos estás molestando, nos estás cortando vías de acceso de emergencia. Es como, nadie se acordó de eso ayer y yo pensaba, ¿qué ha pasado aquí? O sea, claro, obviamente Doña Leticia el rey. consolando a las víctimas. Pero además hay una Es, cosa muy graciosa en esto, más graciosa aún de toda esta cosa tan trágica, que es que recordemos que el rey, cuando heredó el trono, al principio era un poco el rey de Vox. Porque el rey, ujú, cuando se sí, dio a conocer como alguien diferencial respecto de su padre, fue con el 1 de octubre, que hizo un discurso muy sí. loco, muy radical y muy agresivo con los indepes, que vale que sí, que son indepes, que habían hecho una cosa que era absolutamente lamentable, pero el discurso que hizo fue un discurso muy incluso belicista. Y allí se generó un perfil mucho más derechizado que su padre, pero con los años hemos pasado de ese perfil al rey progre otra vez. Es campechano, es como el campechano. Gracias a Leticia, que es bastante más Gracias a... lista Yo no quería y ser yo la que lo moderada. dijera, pero No, no, es verdad, que es una tía muy lista porque yo creo que ha visto que la única manera de que la monarquía sobreviva es que sea tolerable para la izquierda. Y ahora es tolerable para la izquierda. En cambio, es gracioso porque Vox están cada vez más asqueados de la monarquía. Fíjate, no va el 12 de octubre, no va al funeral de la Dana. Yo ahora es un error de Abascal no haber ido al funeral de Estado, porque ya. la imagen que ha sido patética y de que ya estás cabreado con las víctimas, ¿no? Porque como no son tuyas, pues entonces te cabreas. Pero Sí, vamos, sí, sí, a mí de hecho triunfo de me pasó familia real. ayer. Sí, Increíble. sí, oye, y además me hizo mucha gracia porque en mi momento más delusional estaba con una amiga en la calle, porque aquí en Barcelona sí que hicieron ayer concentración, que por cierto la primera cosa que se hacía en Cataluña respecto al tema de la Dana. Entonces, en la calle íbamos una amiga y yo viendo como el funeral de Estado en directo en el móvil y tal. Y mi amiga me dijo, en el discurso del rey, ¿crees que hará como alguna referencia a las responsabilidades y tal? Y yo le dije, ¿por qué va a hacer eso si es el rey? Y me dijo, hombre, en el uno sí que tuvo ese discurso, ¿por qué no lo va a tener ahora? Exacto, Y yo, exacto. no, no vamos a... No, a ese nivel no ha llegado. No, no se le puede permitir perder al PP. Al Vox sí, pero al PP no. Ahí estamos. Pero Leticia ha hecho pues es hacer sus No, sí, cositas un sí. poco simpaticonas. Luego, claro, yo como en mi chiqui apagón informativo, porque me estaba angustiando mucho, 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 viendo, por ejemplo, hicieron, creo que fue en el país, creo que fue en el país, o en eldiario.es, creo que el país, un trabajo chulísimo que es de cada víctima, cuándo, cómo murió y un Mm, pequeño Sí, eso fue perfil, el por ejemplo, de país. cada uno, me parece una currada, pero yo dije, no, no puedo. Es demasiado No duro. puedo, no puedo. Mm, Me he hecho un mm. evitación de noticias total. En esa habitación claro, no había caído, que lo ha comentado Guillermo como tema para hablar, que el día después del funeral de Estado, que es el día en el que se está grabando este programa, atemporalmente, Pedro Sánchez comparecía en una comisión del Senado de investigación del caso Coldo. Y entonces me lo has comentado, Guillermo, y me iba a buscarlo porque era de, no me había enterado de esto. Y eso y todo como un poco pocho en la parte de la comisión, dices, uff, los senadores estos, ¿quién es esta gente? ¿Esta gente? ¿Quién es esta gente? Pues Es como ha la, sido la patrulla pocha, ¿Pero qué ha para- pasado rara. exactamente? Porque a mí solo me ha salido un vídeo de un enfrentamiento verbal con la senadora de UPN, que mm, estaba como, Sí, ¿me la dejas primera en contestar? hablar, ¿Me la dejas primera en hablar. contestar? Y ya está, no he visto nada más. Pero ha sido, como o sea, un poco friconcios. o sea, esto fue la contraprogramación del PP al funeral de ayer, ¿no? Entonces, como el funeral es este día, pues al día siguiente, el 29, pues al 30 Sí. cascamos lo del Senado que va a ser, "Buah, vamos a comer a Sánchez". Y bueno, yo gracias a mi viaje y a mi atasco, gracias a Mundo Coche, he podido informarme bastante de toda esta comparecencia de Sánchez
Y ha sido, vamos, o sea, ha sido maravilloso porque el cabrón, o sea, está en su salsa. Pues un tío que se crece en la adversidad manifiestamente, como le pasó en las elecciones, y porque luego le han puesto a un tío del PP enfrente, que era una especie de loco, que se ponía a gritar, pero respóndame, 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 no me responde, señor Sánchez, no me responde, no se atreve, no se atreve a responder. Una especie de macarra de bar, pero cutre, ¿sabéis? Y que lo ha hecho tan manifiestamente mal que al final Sánchez ha quedado súper bien. O sea, yo lo he visto y digo, creo que después de lo que he dicho antes, no soy sospechoso de ser muy sanchista, no he sido pesoizado, de verdad. No, Pero no. han sido, me he escuchado casi todas las intervenciones, menos la de Vox. La de Vox y la de UPN, las dos primeras me las he perdido. Pero lo que he leído no parece que le hayan afectado mucho a Sánchez. Luego he visto las de la supuesta oposición de izquierdas que todos sean muy bien, presidente, porque qué vergüenza lo que le están haciendo, qué vergüenza, presidente. Y luego ha llegado este tío y ha sido un guirigay loco, loquísimo, de pegar gritos este tío, de no dejarle hablar a Sánchez, Sánchez pasando de responderle a sus historias, que si la sauna del suegro, que si la prostitución, que si tal. ¿Cómo sería la cosa que el presidente, que también es del PP de la comisión, le ha tenido que reconvenir? O sea, al de su partido. Porque era un tío que no dejaba hablar, o sea, lanzaba las preguntas, pero no dejaba responder. Entonces, claro, era todo muy raro. Pues dices, tío, a ver, ¿no se supone que son preguntas que van a dejar mal a Sánchez y que entonces tienes que esperar a que él no responda? Decir, no me ha respondido tal, pero le decía, no me ha respondido antes de que respondiera nada. Entonces, claro, era todo como, bueno, ¿y esto a dónde va? Entonces, me parece que no le ha salido muy bien al PP, porque al final no han sacado ningún titular y los que hayan visto la comparecencia, que también que han sido cuatro, ¿no? O sea, tampoco había mucha gente ahí viendo o escuchando esa comparecencia, no creo que nadie haya salido con la imagen de que Sánchez ha sido puesto en dificultades o han evidenciado nada. Y había muchas cosas para decirle, ¿eh? Porque es un tío que tiene a dos secretarios de organización seguidos de su partido, uno en la cárcel y otro en un juicio con indicios más que claros de que había ahí elementos mordidas y corrupción. O sea, que no era una cosa menor, pero nada, nada. Otra oportunidad perdida para el PP. Y ahora Amazon tiene tres comisiones, Pero tres. claro, es que ¿No sabéis? Amazon si tiene... coges a la Liga de Friconcios del Senado, yo no sé qué gente hay en el Senado, o sea, qué senadores tenían disponibles, Es que porque claro, claro, es que el que Senado está en drogadura, me, porque cla- o viejas glorias o gente que no te atreves a presentar en el Congreso. Entonces, claro, el claro, material es muy heavy, el material del Senado, y hoy se ha visto. Y además ahora, claro, Sánchez Araya creo que su vía crucis pues ha terminado, y ahora hay el lunes Maribel Vilaplana. El martes Mazón reforma su gobierno, echa a Gampampols, por fin podremos dejar de poner el himno, que no lo estábamos poniendo últimamente, por otro lado, pero ya lo podremos dejar de poner ya de jure. Y luego, que yo sepa, en 15 días tiene que comparecer en las Cortes Valencianas, Mazón, en el Senado y en el Congreso de los Diputados. Tres comisiones la gana seguidas para Mazón. Entonces, este hombre, vamos, yo no sé, pero ahí está, reflexionando. va a tener un noviembre estupendo. Por cierto, Sánchez va a tener un noviembre estupendo. Maribel Vilaplana tiene anunciado uno de sus cursos de comunicación y liderazgo Ah, durante el mes de noviembre. Como son vaya, 4 días durante el mes de noviembre, que digo, chica, reprograma, sí, sí, mal, o sí. sea, Coger muy unas mal timing, vacaciones porque... A ver, extremadamente, hazlo en marzo, hay que muy mal decir que timing. por lo que Esto, sea, yo no, por tampoco la entiendo razón. qué tipo de gente se va a apuntar a ese curso ahora. Ya, ahora parece poco probable y que luego, pues por lo que sea, pero no diría yo que el desempeño como gestora de comunicación de crisis de Maribel Vilaplana haya quedado muy ensalzado con toda esta situación. Entonces, la sensación que da es que quizás no sabe tanto del tema como pregona, ¿no? Porque cuando se lo ha aplicado, realmente la gestión de su comunicación de crisis no ha ido muy bien. Esa carta abierta marciana Bueno, que a lo nadie mejor entiende puede por qué decir, hizo. os voy a explicar los errores que he cometido para que no los cometáis. Eso es Y se verdad. puede Bueno, reenfocar Un claramente. O análisis es sea, muy, de mi es muy declaración, mi carta auténtico. pública. Yo no soy de esos que me pongo a mirar los errores de los demás, yo miro mis propios errores y entonces efect- los explico. No, no, eso tiene mucho recorrido, es verdad. Dan ganas de apuntarse al curso. Hombre, yo la verdad, cuando lo has dicho, he dicho, hostia, ese curso nuevamente me parecería una patochada, pero ahora, si lo hacen online, igual, ah, igual he hecho un pues vistazo. claro, no sé cuánto cuesta, son 4 días de noviembre, pero Pero ahí bueno, lo dejo. Si una persona payística tiene el noviembre así bastante libre y quiere apuntarse hombre, y y contárnoslo. además le puede pasar como me ha pasado a mí hoy, que he tenido la típica conferencia, charla de la comunicación está muy mal y los medios están cada vez peor, tal. Sí. Y luego pues un ejemplo de la Dana, y entonces las preguntas, bueno, y Mazón, porque Mazón, tal, se han pasado olímpicamente, y bien que han hecho, de todo mi rollo teórico y han ido al grano, a Mazón, al temita. Si te Igual le pasa a pasa- ti, imagínate a Por ella. eso, por eso, que yo no sé qué clase de preguntas se van a hacer, pero Sí. miedo me daría.
Bueno, pasamos a nuestra recomendación cultural, que vamos a algo completamente distinto. Esta semana la hace Guillermo, que para las personas pellísticas que ya llevan un tiempo siguiéndonos, sabéis que Guillermo es muy de novelita ligera, de recomendar Sí, como una Jane Austen, pero esta una vez, cosita así, pero esta vez, Lucía, lectura voy, de playa. si cabe, más allá. Porque yo me leí No digas nada, porque así me lo ¿Cuál encomendó es tu Lectura Arras, lecturita ligera de esta pero este semana? era el libro que me estaba leyendo antes de este. Y este es un libro de Simon Sebag Montefiore, que es ya un viejo conocido de la paya rusa porque es el autor de ese maravilloso libro del joven Stalin, que recordaréis, en el que Stalin atracaba bancos en su Sí, juventud y luego mataba un oso en el Ártico con sus propias manos y que era muy atractivo en la portada del libro. Pues ese tío pues, es un historiador británico que es, pues, que la verdad es que transmite muy bien, pero transmite cosas de manera que dices, ¿de verdad es verdad todo lo que está contando? ¿No? Porque entonces ha escrito un libro que se llama El Mundo, una historia de familias, y es un libro de 1400 páginas, que yo me lo cogí como lectura ligerita de verano, ¿vale? Y estuve un mes leyéndomelo, claro, porque era... Y es tal cual lo que dice el título, o sea, es una especie de historia del mundo, pero además no solo del mundo occidental, como a veces es el mundo, sino también habla de China, habla de los reinos, pues en el reino de Etiopía, habla de Mali, habla de los mayas, habla de los aztecas, habla de todo Dios, ¿vale? Y lo hace a través de sagas familiares, o sea, él va cogiendo una saga familiar y la va enlazando con otra, entonces a través de la historia de quién era rey en ese momento, de su mujer o mujeres, de sus hijos, de tal, pues te va enlazando la historia del mundo. Entonces es maravilloso, pues como el Gota, o sea, es como comprarte Lola y leerte la historia del mundo a través de Lola. mm, Pero Lola lleno de, bueno, más bien ay, qué Lola, maravilla. más picante, el pronto, o sea, con cotilleos chungos. Entonces, claro, te cuenta un montón de cosas que dices, bueno, quiero que esto sea verdad, aunque sea una verdad adaptada, porque me lo he pasado súper bien, ¿no? Y cuenta cosas que son maravillosas. De entrada, la verdad es que al principio dices, joder, la historia de la humanidad, tal y como la cuenta ese tío, es una sucesión de torturas, ¿no? Porque lo que te cuenta es, y no sé quién llegó al poder, mató a todos tal, los torturó, y entonces estuvo unos años en el poder hasta que el nieto de lo primero que torturó volvió, se vengó, los torturó. Entonces, te cuenta como, pues, digamos, un placer universal de los imperios en el mundo antiguo es vencer enemigos, cortarles el pene, hacer montañas gigantes de penes cortados y entonces Ajá. representar eso en bajorrelieves. En China, en el mundo hitita, en Persia, en todas partes. Todas partes era lo que estaba más in en el mundo de la antigüedad. O sea, no solo vencer a los enemigos, sino representarlo Yo cortándoles el... ya me traumaticé porque en otro libro nos contaste que cortaban orejas. En Pues otro libro nos aquí, contaste que alguien cortaba orejas, era muy de cortar orejas y ahora ya pues ya el aquí trauma ya es van completo. directamente a por el pene. Y luego cuentan, por ejemplo, cuentan luego, claro, Persia, que era la antagonista de la Grecia clásica durante siglos, ¿no? Y después del Imperio Romano, el Imperio Bizantino, siempre ha sido explicada por historiadores occidentales, al menos hasta tiempos recientes. Y específicamente en el mundo clásico, las únicas fuentes que teníamos durante siglos de los persas eran las que venían de los griegos. Y por alguna razón, las fuentes griegas eran ligeramente sesgadas en contra de los persas, que eran como Vaya. taimados cobardes, ¿no? Los persas. Entonces, la historia de Persia es la historia de las malvadas torturas persas que son súper imaginativas. O sea, por ejemplo, muerte por asfixia metiendo al reo en una torre llena de cenizas frías. Te dices, sí, o sea, no había una manera de matar por asfixia a alguien más sencilla, pues lo matan así. Luego, muerte por aplastamiento de la cabeza con dos piedras. Esto es más básico. Wow. Pero mi muerte favorita por lo horrible que es, muerte por escafismo, que tiene hasta nombre. ¿Alguien sabe qué es escafismo? Es imposible que lo sepáis. Bueno, si lo ¿No? sabéis, ya vamos, me quito el Un sombrero. escape room. Pues no, pero sí. Es meter al reo en una barca y entonces Ajá. el cuerpo del reo está inicialmente cubierto, pero las extremidades están al aire libre. Se mete la barca en medio de un pantano y se untan las extremidades del reo con leche y con miel. Y entonces cada 120 Ah, minutos, bueno, ya os podéis imaginar lo que pasa, ¿vale? Van a comerse la Wow. leche y la miel y van, pues eso, comiéndose todo lo demás. Es una cosa como muy... qué creativos, Y muy tardaban, creativos. tardaban días en morir. Una cosa, o sea, que todo esto, lo que no está claro es si era verdad o era propaganda chunga de los griegos, ¿no? Luego, esto, o sea, esto es una asociación de cotilleos. Entonces te lo pasas muy bien. Bueno, con lo que he contado, dices, te lo pasas muy bien, de verdad. Al principio es todo tortura, ¿vale? Pero luego cuando hay un poco más de fuentes, la cosa ya se diversifica y pasa a ser más divertida y es todo contar un cotillo detrás de otro y la verdad es que te ríes bastante. O sea, yo, por ejemplo, con los chinos, habla bastante de China, habla de la majestad del emperador. Claro, para el imperio chino hasta el siglo XIX no tenía parangón, tenía cientos de millones de habitantes, tenía un grado de civilización mucho mayor que Occidente, y el emperador era pues Dios en la tierra. Y claro, la corte era una corte inmensa, tal, y entonces cuentan que la mayor parte de los emperadores murieron por extrañas enfermedades relacionadas con los potingues que se ponían para alargar la vida, que no dejas una contradicción.
O sea, que tenían a los típicos magos que les decían, pues tómate esto, que no sé qué, tal, ponte esto, este ungüento en la cara, tal, eso te alargará la vida. Y entonces igual se ponían plomo en la cara y morían de, ¿sabes? Entonces acababan muriendo de esas enfermedades, pero gracias a esas cosas que se ponían, inventaron la pólvora. Cosa que como historia me parece, no sé si es verdad, Oh, pero me parece maravillosa. O sea, empezaron a mezclarse cosas y de repente a un tío supongo le estalló en la cara, ¿no? La mezcla y de dijeron, sal hombre, con azufre y cosas. Y dijo, alargar la vida está no, pero haciendo I+D. que luego la pólvora se extiende a Occidente gracias a las conquistas de Gengis Khan, ¿no? Que nos trajo la pólvora y la peste, o sea, todo positivo. En fin, es un libro que realmente se disfruta, no porque cuente, no porque el hilo conductor pues, sea realmente pues, es una excusa, ¿no? Para contar historietas, el de las sagas, además es un hilo conductor completamente arbitrario porque lo que va haciendo es buscar cada país que en cada momento tiene más peso y se centra en ese grupo de países, ¿no? Los otros los deja de lado. Entonces no es una historia universal total, Claro, pero porque claro. ¿hasta qué momento histórico llegas? No, ¿Hasta no, cómo de tarde llega? todo. Es una historia de todo, Ah, hasta la actualidad. Llega hasta la guerra de Ucrania. vale, pensaba que no, que era como No, hasta, no, yo no, qué no. sé, siglo O XIX o sea, algo así. Ah, empieza en el mundo antiguo, yo creo que empieza con Egipto, China, tal, y llega hasta la actualidad. Por eso 1400 páginas muy bien aprovechadas en realidad, y no es solo historia de Occidente, ¿no? Entonces, según la época que tengas, pues puedes coger cosas graciosas. Yo había apuntado algunas que me hicieron mucha gracia, por ejemplo, a Tamerlán, el emperador que en el siglo XIV pues, conquistó prácticamente todo el mundo casi comparable a Gengis Khan, lo enterraron en una tumba, ¿no? En Samarcanda, que es esta ciudad de la Ruta de la Seda, ahí que luego está en Kazajstán. Y entonces una profecía dijo que si lo desenterraban, llegaría un dictador aún más terrible. Y entonces, por orden de Stalin, lo desentierran el 19 de junio de 1941. Es decir, 3 días antes de la invasión de Rusia por parte de Hitler. ¿Casualidad? ¿Casualidad? Él lo deja caer ahí, lo deja caer. Luego cuenta otra cosa, una historia bonita. Se pone a hablar de dictadores sudamericanos del siglo XIX, un dictador de Paraguay llamado Francia, que fue dictador de 30 años y que su medida fue obligar a la población, es que me parece brillante esta medida, obligar a la población a mezclarse. Es decir, en Paraguay, como en todos los países sudamericanos, convivían pues, los criollos, ¿no? Los descendientes de europeos, ujú. con los descendientes de los nativos americanos. Y entonces les obligó a mezclarse. Es decir, obligó a que tenías que casar con alguien, si eras criollo, con alguien nativo, y si eras nativo, con alguien criollo. Y entonces con eso consiguió crear una sociedad mestiza completamente estable en la que no había problemas raciales porque todos estaban mezclados. Y todos estaban mezclados además en términos de Ah, está igualdad. muy bien. Sí, Qué pero que es una guay. medida del siglo XIX, Es- tomó esa medida el tío. Y a mí me parece, vamos, brillante. Más historietas, porque como son todo historietas, otra que me parece graciosa, que cuando tuvieron que definirse Lenin, Trotsky y Stalin, ¿vosotros qué diréis que eran Lenin, Trotsky y Stalin? O sea, ¿a qué se dedicaban? ¿Cuál era su trabajo? Definirse como, o Si tú, sea, tú, en tú, por plan, ¿cuál ejemplo, es mi Lucía, oficio? te dicen profesión, ¿y tú qué pones? Vale. Yo Pues eres diría periodista, profesor, investigadora, investigador de la universidad. Ahora mismo, periodista e investigadora de la universidad. Sí, vale. profesora, algo Pues, así, ¿qué sí. creéis que pusieron ellos? Oh, qué difícil. Voy a decir que periodista también, Periodistas. Está porque en les pone la pensador. marcha. ¿En serio? Periodista, ostras. Pero periodistas cuando ya mandaban, o sea, no cuando eran revolucionarios, sino cuando habían ya ganado Ah, la revolución y eran eso es cargos peor. de profesión. Periodista. Que eso solo era algo de verdad en el caso de Trotsky, podemos decir, una especie de intelectual ahí, pero los otros ya me dirás tú que tenían de periodistas. Pero para que veáis nuestra profesión, hasta qué punto es de la sociedad o cómo es considerada, ¿no? Cómo la podemos considerar. Y por último, que esto me hizo mucha gracia, cuentan los orígenes de la guerra de Afganistán en 1979, en la invasión de la Unión Soviética, que fue la invasión que catalizó de alguna manera la decadencia de la Unión Soviética y fue uno de los factores que hundió el imperio soviético, porque todo el dinero que se gastó en Afganistán, todas las muertes, todas las energías no sirvieron para nada y debilitaron mucho a la URSS, ¿no? Entonces, ¿cómo empieza la guerra? Al principio, el caso es que la URSS quería echar al rey, que se llamaba Amir, y quería poner al Partido Comunista al frente, pero no lo quería hacer mediante una invasión, ¿no? Entonces, lo que hace la URSS es enviar a un agente secreto, que el nombre clave era Paciencia, que me encanta el nombre clave del agente secreto soviético, ¿vale? Que está en la corte del ¿Paciencia? rey afgano. Es un agente secreto que en la URSS el código clave que tenían era Paciencia. No era el nombre del agente real, sino era el nombre ante los servicios secretos de la Unión Soviética. Y lo mandan a este tío del servicio secreto, o sea, de la KGB, vamos, para que se cargue al rey, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el resultado? Que lo intenta envenenar. Y entonces, la primera vez monta el veneno en su casa y cuando se lo va a llevar al rey,
el sobrino de Paciencia ve el veneno y se lo toma. Y entonces el veneno Ay, eso sirve. es un poco como en White Lotus. Esa trama la replican en White Lotus. Ay, es El, verdad, el veneno. con el Ecuador. Sí, Exacto, sí, exacto. Y entonces el veneno está a cierto. punto de matar al sobrino, tienen que llevarlo a toda prisa a Moscú para darle el antídoto antes de la palpe, ¿no? Y entonces la segunda vez, el tío, para no cometer errores, envenena a 60 personas. O sea, envenena a todos los asistentes de un banquete en el que está el rey Ah, ve. y se carga como a 50. Pero no logra cargarse al rey porque al rey le encantaba la Coca-Cola, que era el principal antagonista del veneno servido en el banquete. Entonces el rey sobrevive. Y entonces ya la URSS, desesperada, empieza la invasión de Afganistán. Porque como ve que no puede cargarse al rey de Claro, la ninguna Coca-Cola, una manera, cosa muy poco comunista, la claro, Coca-Cola. claro, Claro, en claro, realidad claro. ahí. Y todo eso provoca, como castillo de naipes, la caída de la Unión Soviética y de la victoria de Occidente y la guerra de Ucrania 30 años después. Fijaos, fijaos. En fin, es un libro muy recomendable, te lo pasas, es muy entretenido. Tampoco tiene por qué leerse por completo, porque al fin y al cabo pues, es una historia universal, entonces si te interesa la parte contemporánea, pues vas a la parte contemporánea. A mí me ha merecido la pena. O sea, me he dedicado el mes de agosto, o sea, no solo un mes, sino el mes de agosto casi entero me lo he dedicado a ese libro y me lo he pasado muy bien. No quería que O se sea, acabase. 1400 páginas, no Sí, sé sí, qué. sí. Un libro, ya digo, muy Bueno, recomendable. También, pues, a ver, tienes que creerte que este hombre, en teoría es un historiador serio, ¿eh? Que este hombre, pues, es razonable con sus fuentes. Yo tengo un dato positivo, que es que tío, este hombre es judío. De hecho, su familia es sefardí, judíos expulsados de España en el siglo vale. XV. Luego acabó siendo parte de la nobleza británica a través de una serie de vicisitudes. Y cuando trata el asunto Israel-Palestina, no es pro-israelí de una manera muy clara. O sea, yo sí que creo que es pro-israelí, pero no es un pro-israelí salvaje. Y además, también hay que decir que este libro lo publicó en 1923 cuando aún no había pasado lo que pasó después. Que ahora yo creo que estamos evidentemente muy pro-palestinos, especialmente por lo que pasa estos 2 años. Entonces, él hace un balance de lo que Ujú. sucede ahí, le echa la culpa más que a los palestinos a los países árabes de no haber tenido generosidad para intentar integrar a Israel, pero también le da lo suyo a Israel. Entonces, bueno, parece bastante ecuánime dentro de que es pro-israelí, pero no es lo más pro-israelí que me he encontrado, ni muchísimo menos. O sea que Claro, es vamos, que como dentro de ese marco estamos viendo ahora cosas terroríficas, pues pues por eso, que este al menos es un historiador y como es un historiador, pues intenta ser, Por lo menos. pues eso, tener cierto respeto por la verdad, ¿no? Por la realidad. Y nada, muy recomendable ese libro. bueno, yo en todas las fantasías que has contado, yo elijo creer. Elijo creer porque es mucho, mucho No, hombre, mejor que son pensar muy que todo eso divertidas. es verdad. Pero es que además os he contado las que fui Claro. apuntando, pero que iba a página por historia graciosa, ¿eh? Que si yo te partías de risa, primero las torturas y luego las otras cosas que te iba contando. Maravilloso. Pues lo tenemos que dejar aquí. Nos vemos y escuchamos la semana que viene. Sabremos en qué han consistido las reflexiones de Amazon, si es Quizás, que realmente ha quizás. compuesto una canción. No sabremos muchas cosas. Va a ser Yo ya probablemente solamente, otro monográfico de Amazon que la gente se vaya preparando, porque Maribel, claro, renovación de gobierno, a saber cómo estamos el viernes que viene. Ya se verá. pues nada, de eso hablaremos la semana que viene. Un Adiós. beso. Adiós. Chao.